Muy buenas tardes, profesora, ayudante, compañeros y compañeras. Nuestros nombres son Montserrat Espinosa, Vicente González, Matías Palma, Danilo Peña y Lucas Morgado, quien habla. Y hoy vamos a exponer acerca de la teología del pueblo argentino. Primero que nada, explicaremos las ideas fundamentales de esta corriente teológica. Luego realizaremos una evaluación crítica de estas, viendo sus ventajas y desventajas. Después nombraremos a los teólogos más importantes de esta teología y profundizaremos en uno de ellos. Además, hablaremos acerca de una obra particular de este último. Muy bien, empecemos. La teología del pueblo argentina es aquella teología del pueblo que, como su nombre lo indica, se desarrolló en Argentina. Contextualicemos un poco acerca de este país. Es la octava nación más grande del mundo y, a día de hoy, la habitan cerca de 46 millones de personas. Algunos datos interesantes para comprender mejor la situación de este país son, por ejemplo, que tiene un índice de desarrollo humano, IDH, de 0,842, el cual se considera muy alto, es decir, que es muy bueno. Otro dato interesante es el coeficiente de Gini, que mide desigualdades salariales. Aquí les dan un puntaje de 42,3, que se considera como medio, es decir, no es ni bueno ni malo. Estos datos solo nos reafirman el por qué se desarrolla en esta parte del mundo una teología que se preocupa de los más desfavorecidos. Esta teología nace en la década de los 70, bajo la influencia del Concilio Vaticano II y de las conferencias de Medellín y de Puebla. Nace de la pastoral popular que se caracteriza por el acompañamiento de la Iglesia con el pueblo. En pocas palabras, la teología del pueblo es aquella que se preocupa del pueblo y que es sinónimo de la nombrada pastoral popular y también del concepto de piedad popular. Luego del Concilio Vaticano II aparece la llamada opción por el pueblo. Más allá del concepto de pueblo como aquel grupo menos aventajado socioeconómicamente, acá se destaca al pueblo por su religiosidad y sus aspectos culturales. Otra idea importante de la teología del pueblo argentina es que manifiesta que todos los hombres, hoy en día diríamos todas las personas, pero en aquel entonces usaba el concepto de hombre, es que estas personas son iguales, y lo que nos hace diferentes unos de otros es la cultura. Bueno, analizando de manera crítica este tema, podemos decir que la teología del pueblo argentino tiene la ventaja de estar arraigada en la realidad y la cultura del país. Reconoce la importancia de la identidad y la historia argentina y busca establecer un diálogo entre la fe cristiana y los desafíos concretos que enfrenta el pueblo argentino. Esto permite una mayor relevancia y aplicación práctica de la teología en el contexto local. Otro aspecto destacado es su fuerte compromiso con la justicia social y de los derechos humanos. Reconoce la opción preferencial por los pobres y busca transformar las estructuras de injusticia en la sociedad. Esto ha producido que se convierta en una fuente de inspiración para movimientos sociales y organizaciones que luchan por la igualdad y la dignidad de las personas. Pero, a pesar de todas estas cosas buenas, la teología del pueblo argentino también trajo consigo el riesgo de la politización excesiva, dado su fuerte compromiso social y político. La teología del pueblo argentino podría correr el riesgo de politizarse en exceso. Esto implica la posibilidad de que la teología se subordine a una agenda política particular, perdiendo su carácter crítico y su independencia de la reflexión teológica. También se le vio criticada porque al ser centrada mayormente en la cultura y la realidad argentina, podrían verse afectados algunos aspectos doctrinales fundamentales cuando se buscara conseguir una mayor adaptación cultural, lo que podría conducir a una pérdida de la ortodoxia teológica. Entonces, con esto podemos decir que la teología del pueblo argentina ayuda a fortalecer el vínculo entre la iglesia, la fe cristiana y el pueblo argentino, pero son las medidas que se toman para lograr este objetivo las que terminan exponiendo a la teología a sufrir cambios que no necesariamente van acorde a la ortodoxia cristiana, porque como pudimos ver anteriormente, cuando la iglesia, o más bien la teología, busca unirse al pueblo, se generan brechas donde pueden entrar distintas ideologías políticas que influyen negativamente en lo que es la religión en sí y la fe. Algunos de los teólogos de esta corriente de teología, entre ellos están Alberto René Metolferre. Fue un escritor periodista, docente de historia y filosofía, historiador, filósofo y teólogo uruguayo,
Como teólogo fue uno de los principales desarrolladores de la teología del pueblo. Es considerado uno de los intelectuales hispanoamericanos más fecundos por su producción y más originales por su pensamiento. Nació en Montevideo en el año 1929. Cursó sus primeros estudios en el Liceo Francés de Montevideo. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de República. Fue profesor de Historia de América Latina, de Historia Contemporánea y Teoría de la Historia en la Universidad Católica, la Universidad de Montevideo y en el Instituto Artigas de Servicio Exterior. Lucio Gera fue un sacerdote católico, teólogo y docente argentino de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Considerado el teólogo más influyente en la segunda mitad del siglo XX en la Argentina y uno de los más acreditados de la lengua española, ha tenido un influjo profundo en la teología argentina y latinoamericana, incluyendo a Jorge Bergoglio, quien un año después de su muerte se convirtió en el Papa Francisco. Juan Carlos Escanone fue un teólogo jesuita y docente argentino en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de San Miguel en Argentina, considerado uno de los fundadores del grupo originario de la Filosofía de la Liberación, junto con Rodolfo Kusch, Enrique Dussel, con quien cultivó una gran amistad y varios otros. Además de que es uno de los principales referentes de la Escuela Argentina de la Teología del Pueblo, una de las corrientes dentro de la Teología de la Liberación. Los principales de la Teología del Pueblo articulan el cristianismo con una visión no paternalista en la opción de los pobres. Escanone obtuvo su doctorado en la Universidad de Múnich en Alemania. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Es el actual Papa de la Iglesia Católica, conocido como Papa Francisco. Antes de entrar al seminario como novicio de la Compañía de Jesús, trabajó una temporada como técnico químico. Entre 1964 y 65 fue profesor de literatura y psicología en la Escuela Jesuita Inmaculada Concepción de Santa Fe. En 1969 fue ordenado sacerdote y entre los años 73 y 79 fue el superior provincial de los jesuitas en Argentina. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y de la Facultad de Filosofía y Teología del Partido de San Miguel. Luego de un breve paso por Alemania y por Buenos Aires, se estableció en la provincia argentina de Córdoba durante 6 años. El Papa Juan Pablo II creó a Bergoglio cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero del 2001. En marzo del 2013, el cónclave que se celebró tras la renuncia de Benedicto XVI eligió como Papa a Jorge Bergoglio, quien manifestó su voluntad de ser escogido como Francisco en honor al Santo de Asís. Bergoglio es el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur. Es el primer pontífice originario de América y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en 741. Francisco actualmente es un claro ejemplo de lo que es la teología del pueblo. Es más que conocida su preferencia hacia los más desvalidos y su objetivo principal es tratar de llegar a la mayoría de las personas con su mensaje. Sus textos o encíclicas más importantes son Lumen Fidei, esta es su primera encíclica, que en castellano viene a ser La Luz de la Fe, fue firmada el 29 de junio del 2013 y centra su tema sobre la fe y viene a completar lo que su predecesor Benedicto XVI ya había escrito anteriormente sobre la esperanza y la caridad. El texto busca presentar la fe como una luz que disipa las tinieblas e ilumina el camino del ser humano. Su segunda encíclica, Laudato Si, Alabado seas, en castellano, fue firmada por Francisco el 24 de mayo de 2015 y tiene por tema central la conservación del ambiente, con particular énfasis en la búsqueda de una ecología integral. Y Fratelli Tutti, Hermanos Todos, en castellano, es su tercera encíclica firmada por Francisco en octubre del 2020. Para la firma de esta, el Papa se trasladó hasta la tumba de San Francisco de Asís para firmar la encíclica en forma de homenaje al santo. Para su redacción se inspiró en el documento sobre la fraternidad humana, una declaración conjunta del pontífice con el Jaique Ahmed Al-Tayeb, que posteriormente dio lugar al Día Internacional de la Fraternidad Humana. En conclusión, la teología del pueblo argentino se centra en aquellos que son los más desvalidos, aquellos que han perdido espacio en la sociedad, y si bien con sus pros y contras que lamentablemente pueden llegar a permearse por temas políticos, no hay que perder el centro, que son aquellos que no tienen lo que otros sí, y tratar de dar una sociedad más justa a quienes van a venir en futuro.